Bien, ahora vamos a tocar un tema muy importante que en el caso es la prueba confesional, la cual se encuentra contemplada evidentemente dentro de esta fase probatoria de los procedimientos ordinarios civiles. Sin embargo, el día de hoy únicamente abordaremos lo relativo a los requisitos de ofrecimiento, de admisión, de preparación y de desahogo del medio probatorio denominado la confesión. Bien, entrando ya en tema de la confesión, debemos tener en claro que nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en su artículo 1.65, establece diversos medios de prueba o contempla diversos medios de prueba. Entre ellos se encuentra la confesión, que es la que el día de hoy nos ocupa. Eh, Hay de hacer mención que estos medios de prueba evidentemente se encuentran encaminados a un procedimiento ordinario civil, ya que en los procedimientos sobre controversias del Estado civil de las personas de derecho familiar, actualmente se encuentra una prueba novedosa que es la declaración de parte, la cual también se encuentra contemplada en los procedimientos de usucapión tramitados en la vía sumaria, sobre los cuales abordaremos ya en sesiones posteriores. Por cuanto hace al objeto de la confesión, tuvimos a bien plasmar unas líneas que se tomaron de un extracto de un precedente federal que considero que es bastante claro por cuanto hace al objeto de esta prueba, que únicamente restaría aportar lo que refiere nuestra legislación civil respecto a ese objeto de la confesión, y que de manera textual refiere que solo produce efecto en lo que perjudica al que la hace. Es decir, la confesión que realiza una persona únicamente versa sobre hechos propios, por lo cual no pudiera beneficiar o perjudicar a una tercera persona. Ahora bien, el artículo 1.67 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México contempla únicamente dos clases de confesión, que es la confesión expresa y la confesión tácita o ficta. La primera de ellas se da al formular la demanda, al contestar la demanda, al observar posiciones, y menciona nuestro precepto legal que cualquier otro acto del proceso. ¿Qué ejemplo podemos dar respecto de cualquier otro acto del proceso? Nuestra legislación ha establecido que esa confesión expresa también puede darse al momento de formular las posiciones. Ello por la naturaleza de estas, es decir, por la forma en cómo se realizan. Regularmente en la práctica, al formular posiciones, el abogado inicia con una frase muy común que dice sí es cierto como lo es. Ello para efecto de dar cumplimiento a uno de los requisitos de las posiciones, que es afirmar lo que se está estableciendo en una posición. Ello porque se entiende que son hechos propios del que va a absolver y que nosotros tenemos que afirmar para que pueda tener efectos en algún momento de declaración de confeso respecto de esas posiciones que no sean calificadas. Por ello, nosotros al afirmar un hecho al momento de formular posiciones, se entiende que estamos confesando de manera expresa esa posición, y la misma jurisprudencia establece que esa confesión se va a realizar aun y cuando la misma no haya sido calificada de legal. Por ello hay que tener mucho cuidado al momento de formular posiciones. Bien, por cuanto hace a la confesión tácita o ficta, la ley solo establece cuando la ley lo señala. Uno de los supuestos que la ley señala para efecto de tener por confeso tácito o fictamente a un demandado o alguna de las partes, los establece el artículo 1.287, que refiere fracción 1, cuando no comparezca sin justa causa; 2, se niega a declarar; 3, no responda afirmativa o negativamente o manifieste ignorar los hechos. En relación a las últimas dos causas, que es cuando se niega a declarar o no responde afirmativa o negativamente, también va a operar respecto de las preguntas que le formule el juez. ¿Por qué digo preguntas? Porque el mismo artículo 1.287 así lo establece. Ello teniendo la facultad que el juez tiene de indagar a efecto de tener mayor conocimiento de la verdad. Otra de las declaraciones tácitas o ficta también la tenemos precisamente cuando el demandado incurre en rebeldía
y no contesta la demanda. Ahí también se puede decir que se tiene una confesión tácita ficta al no haber cumplido con esa obligación que la ley le impone y ese derecho que tiene él de defenderse ante la autoridad jurisdiccional para hacer valer sus derechos. Es necesario puntualizar que si bien es cierto nuestra legislación no establece de manera puntual que esa prueba confesional únicamente debe ser respecto de la parte contraria, hay un precedente federal que hemos ya citado ahí en la diapositiva, que es el 2153-52, que en su rubro establece la confesión procede en juicio respecto de la contraparte y no respecto de los codemandados. Por ello habría que atender de manera precisa aquel precedente federal para efecto de tener mayor amplitud de conocimiento respecto del por qué únicamente deberá versar en relación a la parte contraria. Una vez que hemos visto los requisitos para el ofrecimiento de la confesional, pues la consecuencia lógica jurídica de que se cumpla con aquellos requisitos precisamente es su admisión. La única consecuencia que se tiene en relación a que si no se fue presentado el pliego de posiciones, pues es que no se va a proceder a hacer la citación correspondiente para que aquel absuelva hasta en tanto se ha presentado aquel pliego. Algunos juzgadores hacen una prevención en el sentido de que en el plazo de 3 días se, se presente ese pliego de posiciones y algunos otros juzgadores no hacen pronunciamiento. Algunos simplemente refieren que no se hace la citación correspondiente hasta en tanto se exhiba el pliego. Evidentemente, aquella exhibición deberá acontecer con el tiempo suficiente para efecto de que pueda ser citado el absolvente para efecto de desahogar la probanza que nos ocupa. En caso de no exhibirlo, pues evidentemente traerá como consecuencia la no admisión de aquella probanza. Eh, También es necesario mencionar que, como le hemos referido, aquel ofrecimiento debe ser en relación a la parte contraria. De no ser así, evidentemente no se admitiría. Aquí en la preparación del medio probatorio que nos ocupa, hay que tener mucho cuidado en relación a las obligaciones procesales que la legislación le confiere al servidor judicial y cuáles son obligaciones de quien está ofreciendo el medio probatorio. En el primer renglón que tenemos identificado con color rojo, refiere que el que deba absolver será citado personalmente más tardar el día anterior al señalado, apercibido en caso de inasistencia, es decir, cuando el juez admite la prueba confesional, al momento de admitirla, debe de hacer un apercibimiento relativo a que si no comparece a absorber posiciones sin causa justificada, hemos hablado que se va a hacer una declaración ficta por consecuencia de su inasistencia. También debemos nosotros como abogados o como interesados, como parte interesada, tener la suficiente observación respecto de esa citación que deba realizarse, es decir, que se realice dentro de los parámetros que establece la misma legislación, al menos un día antes de la fecha señalada para que el absolvente comparezca al desahogo de esa confesional. Recuerden que eh, de a manera de obligaciones, pues sí, la ley confiere esta obligación al servidor judicial, es decir, quien tiene la obligación de realizar esa, esa citación para efecto de que aquel comparezca a absolver de manera puntual y tendrá que hacer saber también los apercibimientos decretados por el juez. No obstante ello, a pesar de que es una obligación del servidor judicial, considero prudente también que el abogado deba estar siempre atento de aquellos plazos y términos para que se desarrollen en tiempo y que evidentemente no sean motivo eh, de alguna mala preparación respecto de la probanza que ellos pretenden desahogar. También tenemos que tomar en consideración que hay veces que la prueba confesional se va a desahogar respecto de personas que radican fuera de la jurisdicción de este juzgado. Para tales efectos, se remitirá el exhorto correspondiente tal y como establece el artículo 1.144 del Código de Procedimientos Civiles,
Sin embargo, a manera de preparación, se va a calificar el pliego de posiciones, eh, se va a guardar una copia y el original se va a enviar al juez exhortado a efecto de que desahogue la prueba confesional ante el órgano jurisdiccional ante el cual deba comparecer quien deba absorber posiciones, y aquel deberá remitir igual mediante exhorto aquel resultado de esa prueba confesional. Aquí tenemos que tomar en consideración que que toda vez que nuestro procedimiento civil es un procedimiento dispositivo, nosotros tenemos que hacer esa solicitud del exhorto a efecto de diligenciarlo de manera oportuna dentro de los plazos que la ley establece para la preparación y desahogo de ese medio probatorio que el día de hoy nos ocupa. Ya hemos visto que la preparación en relación a una persona que radica dentro de la jurisdicción del juzgado deberá ser citado a más tardar un día anterior al señalado para el desahogo de esa probanza, también cuando aquel que va a absolver radica fuera de la jurisdicción del juzgado. Ahora bien, otra preparación que debe realizarse es en torno a una confesión que se solicite se realice en relación a autoridades. Cuando se solicita una confesión en relación a autoridades, esta se va a desahogar se va a desahogar y se va a preparar por medio de un oficio en el cual se deberá glosar el pliego de posiciones debidamente calificado y la autoridad deberá contestar en vía de informe a más tardar dentro de un plazo de 8 días, contados a partir de la recepción de aquel pliego. Evidentemente en ese oficio también se le tendrá que hacer el apercibimiento en caso de no contestar, de ser evasivo o de referir no conocer los hechos que se entiende son propios de la autoridad. Bien, para efecto de pasar a la última etapa de esta confesión, es decir, ya hablamos de su ofrecimiento, ya hablamos de su admisión, ya hablamos de su preparación y ahora como última etapa sería el desahogo de esta probanza. Debemos establecer que una vez que ya se cumplieron con aquellos requisitos y se señale fecha para el desahogo de de la audiencia en la que se va a desarrollar la prueba confesional, el juez deberá abrir el pliego a efecto de calificarlo y revisar que aquellas posiciones cumplan con los requisitos que establece el artículo 1.271 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Eh, También tendrá que observar que si son varias las personas que van a absorber, se van a desahogar en un solo día y que estos no tengan comunicación, sobre todo si el pliego de posiciones que se va a desahogar en relación a todas las personas es el mismo. También deberá observarse que quien deba absorber posiciones no podrá ser asistido por ningún abogado o o persona alguna, solamente en caso de que aquel tenga eh, eh, alguna capacidad limitada y por ello deba ser asistido por algún intérprete que en su caso pues deberá ser designado por el tribunal. También antes de iniciar ya el desahogo de la prueba confesional, el juez deberá protestar al absorbente eh, para efecto de que se conduzca con la verdad, con los apercibimientos que ya hemos referido, que tienen como consecuencia una confesión ficta. Eh, en caso de que al momento de iniciarse la prueba confesional, el desahogo de la prueba confesional, el que absolva, el que absolva no entienda las posiciones que se le están formulando, el tribunal tendrá la obligación de explicarle a efecto de que aquel pueda contestar de manera clara y precisa. Al inicio del desahogo de la prueba confesional, se le deberá explicar al absolvente que sus contestaciones deberán ser eh, afirmativas o negativas, es decir, sí o no, y después de haber contestado sí o no, podrá agregar las explicaciones que considere correspondientes. De no contestar de esa forma, se le puede declarar también confeso de manera ficta al evadir la respuesta. Aquí hay que tener también mucho cuidado, porque si bien es cierto, el código establece que en relación a la
calificación de las posiciones no existe recurso legal alguno, también existe precepto legal que menciona que si el absolvente considera ilegal la calificación de la posición o confusa esta, podrá manifestarlo al tribunal para que éste vuelva a calificar. Evidentemente esta calificación sí ya no merita recurso alguno. También es de mencionar que el articulante, a pesar de haber exhibido su pliego de posiciones, podrá, en su caso, una vez desahogado este pliego de posiciones, articular nuevas. El código no establece cuántas veces podrá formular esas posiciones, sin embargo, atendiendo al principio de consumación, pues podemos concluir que evidentemente esa oportunidad únicamente debe concedérsele una vez, pues una vez agotado ese derecho que él tiene de formular nuevas posiciones, ya no podría hacerlo valer nuevamente. Ahora bien, atendiendo a la naturaleza de la prueba, en la que, como le hemos mencionado en sesiones anteriores, lo que se busca es el conocimiento de la verdad, en términos del artículo 1.250 y 1.251 del Código de Procedimientos Civiles, al juez se le concede una facultad de poder encontrar precisamente esa verdad a través de los medios que él considere necesarios, y para ello, en el desahogo de la prueba confesional, se le permite interrogar al absolvente sobre hechos que sean materia de la controversia. Una vez que se ha terminado el desahogo de la prueba confesional, evidentemente se tiene que levantar el acta en la que se plasmen las declaraciones asentadas por el absolvente y estas deberán ser asentadas de manera literal. El secretario tendrá su obligación de asentar únicamente lo que el absolvente manifieste y en la forma en que lo manifieste. Esta acta podrá ser leída por el absolvente o en su caso podrá solicitar que sea leída por el secretario de acuerdos y una vez hecho lo anterior, deberá firmar. En caso de encontrarse impedido para firmar, podrá poner su huella en el acta correspondiente, pero también pudiera, en su caso, negarse a realizar ese estampado de la firma. En este caso, lo que procedería es únicamente que el secretario debería de certificar ese acto en el que aquel se niega a firmar. En caso de que el absolvente considere que el acta no está redactada en la forma en que lo contestó, podrá pedir al tribunal alguna aclaración al respecto. El tribunal resolverá esa aclaración y respecto a esta aclaración ya no hay recurso alguno. En caso de que el absolvente se encuentre impedido para comparecer al juzgado para absolver posiciones, el tribunal tendrá la obligación de trasladarse hacia el domicilio donde aquel se encuentre a efecto de llevar a cabo el desahogo de esa prueba confesional. Y finalmente es de recalcarse que en el caso del desahogo de la prueba confesional en relación a, a una sesión, eh, tal y como lo establece el Código de Procedimientos Civiles, podrá realizarse precisamente esa, ese desahogo de prueba, pero en términos del artículo 1.270 que establece, en caso de sesión, se considera al sesionario como apoderado del cedente para absorber posiciones sobre hechos de éste, pero si los ignora, pueden articularse las posiciones al cedente. Ello implica que esa prueba deberá ofrecerse de manera eh, inicial en relación al sesionario, pero si aquel no conoce los hechos sobre los que se le están formulando las posiciones, también podrá formularse al cedente.
a green field from a coastal rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? And did I get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cold breeze, cold comfort for change? And did you exchange a walk on a part in the war for a lead role in a cage? Fears. Oh, I wish you were here. You think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a coastal rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? And did I get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cold breeze, cold comfort for change? And did you exchange
walk on a part in the war for a lead role in a cage. How I wish you were here. We just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What we found, the same old fears. Oh, I wish you were here. So you think you can tell heaven from hell, blue sky from pain? Can you tell a green field, a ghosted rain, a smile from a veil? Do you think you can tell? We just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What we found, the same old fears. Oh, I wish you were here. How I wish you were here. How I wish you were here. We just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What we found, the same old fears. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a coastal rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? And did I get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cold breeze, cold comfort for change? And did you exchange a walk on a part in the war for a lead role in a cage?
the same old ground. What we found, the same old fears.